Bien, ahí están viendo la pantalla. Sí. Bueno, bien. Acá, bueno, está medio corrido porque lo bajé recién y no se bajó correctamente. Lo tenía en el Drive y se bajó así nomás. Pero bueno, básicamente el examen es el mismo. Eh, bueno, teníamos que, como les dije recién, si era verdadera, había que dar un ejemplo para confirmarlo y en caso de ser falsa, justificarlo. Que también podían dar un ejemplo, ¿sí? O sea, generalmente cuando decimos que es verdadera, cuando es falsa, damos la respuesta que llega a ser verdadera, ¿sí? Fíjense la primera. Me decía, la raíz de un número negativo de cualquier índice, ¿sí? No tiene solución real. ¿Qué pusieron acá? No me acuerdo. No se No recuerdo, acuerdan. profe, Yo creo que creo que puse falso. falso. Bueno, a ver, esta respuesta, ¿sí? Fíjense de cualquier índice, ¿qué significa? Que, o leamos bien, ¿cierto? La idea también es leer acá. ¿Qué significa em, que tenga cualquier índice la raíz? Que puede ser cualquier número, ¿no? Cualquier número. Exacto, puede ser cualquier número. Entonces, yo por ejemplo, puedo tomar, y esto me dice que no tiene solución real. Supongamos que yo tomo una raíz de índice 2, ¿sí? Voy a dejar de compartir un ratito. Supongamos que yo tomo la raíz de un número negativo, me dice, ¿sí? Por ejemplo, de -1. Bueno, yo sé que esta no tiene solución real. ¿Estamos? O sea, no, esto no me da un número real. Pero si yo, por ejemplo, hago la raíz cúbica eh, de -8, ¿sí? ¿Esto tiene solución? Sí, menos dos. De -2. ¿Estamos? Entonces, a ver, em, la respuesta a esa afirmación vendría siendo falsa. ¿Por qué falsa? Porque la raíz cúbica de -8 tiene un resultado, que es -2. ¿Sí? Entonces, pueden haber, por eso el, el punto le decía que podían dar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, en el caso de que sea falsa, podían justificarlas o dar un ejemplo. Va a ser falsa. Va a ser falsa, ¿por qué? Porque las raíces con índice impar sí van a tener un resultado, ¿sí? Em, o podrían dar directamente un ejemplo. Estamos, em, a ver, las raíces que tengan índice par, por ejemplo, puede ser raíz cuadrada de -1 o raíz cuarta, ¿sí? O raíz sexta. Cualquier raíz de índice par no va a tener ningún en este caso, no van a tener una solución real, ningún resultado real. Pero en cambio las raíces cúbicas de índice impar, sí. Estamos, a ver, podían ser esa justificación. Ponerme un ejemplo, ¿sí? O decirme que las raíces de índice impar sí tenían solución. ¿Estamos? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Bueno, bien, veamos el segundo punto. Me dice, el logaritmo en base a de a es igual a 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero, ¿sí? Es verdadero porque este es el logaritmo de la base,
¿sí? Acá podrían haber puesto directamente cualquier número. Si ustedes ponen el logaritmo en base 8 de 8 es igual a 1, o el logaritmo en base 5 de 5 siempre va a ser igual a 1. ¿Y por qué va a ser igual a 1? Bueno, porque 5 elevado a la 1 va a ser igual a 5. O sea que a elevado a la 1 va a ser igual a 5. Ahí directamente, bueno, podrían poner un ejemplo así nomás, ¿sí? Podrían poner el ejemplo ese que les digo, de cualquier número reemplazarlo por a directamente. O sea que esta b vendría siendo verdadero. Bien, veamos la c. La c, tuve en duda en poner la c porque... pero bueno, en realidad es algo que vimos en la parte de intervalos, ¿no es cierto? Bueno, dice la intersección entre el conjunto de los números racionales y los irracionales es el conjunto, acá bueno, dice vacío, pero es el conjunto vacío. Y Yo creo que le había puesto falso. falso. A ver, veamos. ¿Sí? Sabemos lo que es la intersección. Porque acá, a ver, me hicieron entrar en una duda, ¿no es cierto? Porque no me acuerdo si habíamos visto la parte de intersección y de unión, ¿sí? Por eso entro en una duda acá para saber si lo habíamos visto o no. Sí, sí, lo mismo. Parte de intersección vimos intersección, vimos unión, ¿sí? ¿Intersección qué era? ¿Se acuerdan? Un conjunto con elementos comunes. Exacto, ¿no es cierto? Son en este caso, los elementos en común que tienen los conjuntos. Bueno, y bueno, y acá hay que ver, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta lo que es la intersección y lo que es quizás el conjunto vacío. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta el conjunto de los números racionales y los irracionales. ¿Hay algún elemento del conjunto de los números racionales que esté en los irracionales? Eso es lo que quizás tendríamos que ver, ¿sí? Esto incluso lo tienen dentro del cuadernillo. Denme un segundito que ahí se los busco. Un segundito. Bien, fíjense acá, ¿sí? Que al principio, igual esto lo vimos más adelante, fíjense que acá tenemos lo que es el conjunto vacío, lo que es la unión y lo que es la intersección, ¿sí? La intersección eran los elementos comunes entre dos conjuntos, ¿sí? O sea que si yo tengo, por ejemplo, em,
Y para que lo veamos acá, voy a dejar de compartir un ratito. Supongamos que yo tengo el conjunto A, ¿sí? Con los elementos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y yo tengo el conjunto B con los elementos 2, 4 y 6. Bueno, la intersección entre esos conjuntos, ¿sí? O sea, A intersección B. Esto lo vimos cuando vimos la parte también de intervalos, ¿sí? O sea, A intersección B van a ser los elementos que están en A y que están en B. Los elementos que tienen en común, ¿sí? Los elementos que tienen en común ambos conjuntos, ¿cuáles serían? El 2 y el 4. El 2 y el 4, ¿sí? Bueno. Entonces, yo tengo acá lo que serían los números racionales y los números irracionales, ¿sí? Dame un segundito que los encuentro acá. Fíjense este cuadrito que tienen acá. Acá yo tengo todos los números reales, ¿sí? Y fíjense que tengo el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Bueno, ¿tienen algún elemento en común entre ellos? Por ejemplo, tomemos este número, raíz de 2. ¿Raíz de 2 puede ser irracional y racional a la vez? No. No. Estamos lo mismo que el número pi y lo mismo que el número phi. Entonces, estos números, ¿sí? Los irracionales no pueden ser racionales y los racionales no pueden ser irracionales. ¿Estamos? Entonces, yo lo que puedo decir es que entre ellos dos no hay ningún elemento en común. Entonces, ahí podría decir que la intersección entre los dos sí me va a dar el conjunto vacío. ¿Estamos? Entonces, la respuesta que yo tenía, compartir la pantalla directamente. La respuesta que yo tenía acá, el conjunto, la intersección entre el conjunto de los números irracionales y los irracionales es el conjunto vacío. Sería verdadera, o sea que yo voy a tener una intersección que va a ser vacío. ¿Y cómo quizás podría haberlo ejemplificado? Bueno, básicamente podría haber hecho el ejemplo que les mostré recién. Dar dos conjuntos y ver que no tienen ningún elemento en común, ¿sí? Esa podría haber sido una forma quizás de ejemplificarlo. Entonces esta C vendría siendo verdadera. Veamos el D. El conjunto de los números reales está incluido dentro del conjunto de los números racionales. ¿Será verdadera o falsa? Falsa. Falsa. ¿Por qué, Franco? Porque al revés, el conjunto de los racionales está dentro de los conjuntos reales. Exactamente. El conjunto de los racionales está dentro de los números reales. Entonces, esta D sería falsa y bueno, la justificación precisamente es la que dijo Franco. Bien, veamos la E.
La raíz de A más B es igual a la raíz de A más la raíz de B. Eso también es falso. Es falsa también. ¿Sí? ¿Por qué falsa? O no se puede hacer distributiva respecto a la suma. Exactamente. La suma no es distributiva respecto... perdón, la raíz no es distributiva respecto de la suma. La raíz solamente es distributiva respecto de la multiplicación y de la división. ¿Sí? Eso lo vimos cuando vimos las propiedades de las raíces. Ahora fíjense acá. Me dice, si la base de un logaritmo es menor que 1 y el argumento es mayor a 1, el resultado de ese logaritmo es un número negativo. Veamos, vamos a ir acá a la pizarra. Bueno, lo voy a hacer acá el costadito. Me dice que la base de un logaritmo es menor que 1. ¿Sí? O sea que yo puedo tomar, por ejemplo, el logaritmo de un medio. ¿Es menor que 1 el un medio? Sí. Sí. Y el argumento es mayor a 1. El argumento es el numerito que va acá. Supongamos que yo pongo el 2. 2 es mayor a 1. El resultado de eso es un número negativo. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué Porque se da resultado? vuelta. Exacto. ¿Qué resultado daría esto? -1. Menos 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos así? Porque me dice que tiene que ser menos a 1 la base y el argumento mayor a 1. ¿Qué hacemos? Elevamos a este y me tiene que dar ese resultado. Un medio, para la única forma que me dé 2 es darlo vuelta. ¿Y cómo lo doy vuelta? Bueno, lo elevo a la menos 1. Y el resultado va a ser 2. Entonces, esa va a ser verdadera. ¿Estamos? Y bueno, si querían poner algún ejemplo, podrían poner este o cualquier otro que sea acá negativo y acá sea positivo. ¿Estamos? Perdón, mayor a 1. Y acá sea menor a 1, disculpen. Bien. Veamos el que sigue. La división de dos números irracionales puede darme un número racional. Puede, no dice que me da. Puede darme un número racional. Acá necesitabas la calculadora, Abril. A ver, no hace falta para este caso una calculadora. ¿Sí? Eh, si yo más o menos me acuerdo de cómo aplicar las propiedades de raíces, puedo llegar a saberlo. ¿Sí? Fíjense. Yo tengo acá. Vamos a tomar raíz de 8. ¿Raíz de 8 es un número irracional? No. ¿No? Raíz de 8. Raíz Sí. cuadrada de 8. Ah, raíz de 8 sí. Sí, ¿no es cierto? Y supongamos que tengo raíz de 2 también. ¿Es un número irracional? Sí. Bueno, supongamos que lo hacen con la calculadora esto. Supongamos, ¿sí? ¿Cuánto les da?
2. 2. Si lo hacen con la calculadora, les da 2 directamente. 2 es un número racional. O sea que sí, puede darme un número racional. Supongamos que yo no hubiera tenido calculadora. ¿Sí? Aplicando propiedades de raíces puedo hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Así como separé esta raíz, la raíz distributiva respecto a la división, la puedo juntar. Entonces pongo una sola raíz de 8 sobre 2. ¿Estamos? 8 sobre 2 es 4. Esto me queda la raíz de 4 que es igual a 2. ¿Estamos? Cualquiera de las dos formas, si lo hubieran hecho con calculadora o sin calculadora, ¿sí? Podrían haberlo hecho correctamente. Podrían haber tomado cualquier otro número, sí. Por ejemplo, yo podría haber tomado, no sé, quizás podría haber tomado acá la raíz de 75, ¿sí? La raíz de 75 es un número irracional y la raíz de 3 es un número irracional. Si yo hago 75 dividido a 3, me queda 25 y eso me queda la raíz de 25 que es igual a 5. ¿Sí? O sea que la división entre dos números irracionales, ¿sí? Puede ser, bueno, está bien lo que pusiste, Abril, ¿sí? Si vos dividís dos números irracionales entre sí, puede ser también, como dijo Abril, pi sobre pi, ¿estamos? Esto es igual a 1. Esa es otra forma incluso más sencilla de hacerlo, ¿sí? Em, y si hacen raíz de 8 dividido raíz de 8 también les va a dar 1. Sigue siendo un número racional. ¿Estamos? Así que cualquiera de esas formas que lo hubieran hecho era, era correcto, ¿sí? O sea que ese punto era verdadero. Bien. Veamos el que sigue. Me dice, si la base de un logaritmo es un número negativo, cualquiera sea el argumento, el resultado de ese logaritmo es un número negativo. ¿Qué será? ¿Falsa o verdadera? Si la base de un logaritmo es un número negativo, cualquiera sea el argumento, el resultado de ese logaritmo es un número negativo. No sé si se estaba viendo lo que estaba compartiendo. La verdad que no. Sí, sí, sabía. Ah, perfecto. Bien. Piensen lo que dicen. Si la base de un vamos de nuevo, se los leo. Si la base de un logaritmo es un número negativo, cualquiera sea el argumento, el resultado de ese logaritmo es un número negativo. Por ejemplo, ¿qué pasa acá? Voy a hacer una pregunta. ¿No podía ser menor de 1? Creo que era. No podía ser como la base del logaritmo. No podía ser negativa. Negativo. Entonces, ya con eso, con lo que me está diciendo al principio, yo directamente descarto esto. Entonces, esta es falsa. ¿Estamos? O sea, yo no puedo calcular esto. ¿Sí? Entonces, directamente es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque la base de un logaritmo no puede ser un número negativo. ¿Estamos? Esa sería la justificación. ¿Sí? No puede ser negativo y no puede ser 1. ¿Se acuerdan de eso? También que no podía ser 1 en la base de un logaritmo. Sí podía ser un número entre 0 y 1 y mayor que 1, pero nunca podía ser 1. Bien,
¿Estamos hasta ahora? Sí, profe. Bueno. Vayan, no sé si van tomando nota o no van tomando nota, pero más que nada para que, o por ahí lo que tenían más dudas, eh, para que, bueno, ya les quede directamente a ustedes. Bien, vamos con el penúltimo. Todo número racional distinto de cero tiene su opuesto y su inverso. Todo número racional distinto de cero tiene su opuesto y su inverso. ¿Será verdadero o falso? Yo puse verdadero. 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 Bien. Es verdadero, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, tengo el número racional menos 3 medios, el opuesto de 3 menos 3 medios es 3 medios, ¿sí? Y el inverso de menos 3 medios es menos 2 tercios, ¿sí? Profe, ¿por qué letra va? Por la I, que ahí salió como I mayúscula. Bien, entonces, bueno, si todo número tiene su opuesto o su inverso, ese sería verdadero. Y ahí, bueno, podrían poner cualquier ejemplo, ¿sí? Cualquier número y directamente sacar el inverso y el opuesto. ¿Estamos? Y este último, ¿sí? Podía llegar a confundir un poquito este último que quedaba. Porque dependiendo cómo lo hayan justificado, va a ser verdadero o falso. Porque podía llegar a confundir un poco. Porque fíjense, el producto entre un número racional multiplicado por su opuesto e inverso da por resultado menos 1. No sé qué pusieron en esta. El producto entre un número racional multiplicado por su opuesto e inverso da por resultado menos 1. A ver. Supongamos que yo tengo menos 3. ¿Sí? Por eso digo, a ver, dependiendo cómo lo interpretaron a este, dependiendo por eso por ahí por ahí no, siempre es importante la justificación de un ejercicio, ¿sí? Em, entonces, dependiendo cómo lo interpretaron, puede ser verdadero, puede ser falso, ¿sí? Supongamos que yo tengo acá menos 3. Si me dice que multiplicado por su opuesto y su inverso, ¿sí? Yo lo tendría que multiplicar por su opuesto e inverso a la vez, un tercio. Si lo multiplico por su opuesto e inverso, ¿sí? El opuesto de menos 3 es 3 y el inverso vendría siendo un tercio. Entonces, yo simplificando acá, esto me va a quedar menos 1. ¿Estamos? Entonces vendría siendo verdadera. Pero por ahí se podría haber malinterpretado, ¿sí? La consigna. No malinterpretado, ¿sí? Sino lo interpretaron de otra manera ustedes. Y me podría haber dicho que, bueno, yo lo multiplico al menos 3. Lo multiplico por su opuesto, que vendría siendo 3. Y por su inverso, que vendría siendo menos un tercio. Por eso les digo, dependiendo cómo lo interpretaron y dependiendo de la manera que lo justificaron. Entonces, yo acá puedo tener menos 3 por 3, ¿sí? O puedo llegar a simplificar este 3 con este 3. Y entonces me queda menos 3 por menos 1,
me va a quedar 3 positivo. Entonces, en este caso vendría siendo falso. Yo no sé cómo lo han hecho, o si lo pudieron hacer o no lo pudieron hacer. ¿Están ahí? Yo creo que hice el de abajo, no el de arriba. Bueno, los demás. Damaris. Yo también hice el de abajo, no se la hice mal, seguro. No, no, a ver, no es que lo hicieron mal, ¿se entienden? Por eso les digo, dependiendo cómo lo interpretaron. Si ustedes me pusieron falso y me pusieron este ejemplo, va a estar bien el ejercicio, ¿se entiende? Si ustedes me pusieron, a ver, si ustedes me pusieron verdadero y me pusieron esto, va a estar bien también. Por eso, dependiendo por eso es importante que ustedes me hayan justificado. Dependiendo de la forma que me justificaron, ¿sí? Va a ser si está bien o está mal el ejercicio. Eh, si me pusieran verdadero solo porque es verdadero y bueno, o sea, me pusieron falso porque sí, bueno, hay que ver ahí, pero siempre por eso es importante que esté justificado cada uno, aunque sea con un ejemplo o con lo que sea. ¿Estamos? Bien. Bueno, por eso les digo, no se preocupen si lo hicieron así o si lo hicieron así. Cualquiera de las dos formas que lo hayan hecho, ¿sí? Va a depender mucho de su interpretación porque por ahí la consigna no es clara. Entonces, al no ser clara la consigna, yo tengo que considerar la forma de que ustedes los interpreten y eso va a depender siempre de la justificación que me hayan dado. Bien, hasta acá estamos. Sí, profe. Bueno, bien, ahí terminaría el verdadero y falso. Denme un segundito. Bien, fíjense el 2. Dice, expresa como un solo logaritmo la siguiente expresión utilizando las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Acá tenía que tener en cuenta siempre las propiedades. ¿Estamos? Porque nosotros generalmente lo que habíamos visto, ¿sí? Era decir, bueno, el logaritmo de un producto era igual a la suma de los logaritmos, el logaritmo de una división era igual a la resta de los logaritmos, el logaritmo de una potencia era igual al exponente multiplicado por ese logaritmo. Bueno, y acá lo que vamos a hacer es ir a la inversa. Nosotros tenemos 3 por el logaritmo natural de 2 más un tercio por el logaritmo natural de 8 menos el logaritmo natural de 25. ¿Estamos? Yo en ningún momento les pido calcular estos logaritmos, ¿sí? Sino que tenían que expresarlo como un solo logaritmo. Y ojo ahí, en recomendación, siempre no hagan nunca cosas de más, que no se les pida. ¿Estamos? Porque si yo hago algo de más, puede estar mal y me pueden considerar mal el ejercicio. ¿Sí? Es algo para que siempre lo tengan en cuenta. Si a mí me preguntan, si a mí me dicen, o me dicen, aplique propiedades de potencia y resuelva. Bueno, ahí yo voy a tener que resolver y calcular algo. ¿Estamos? Pero si a mí me dicen, en los siguientes casos, apliquen las propiedades de potenciación, listo. Yo lo que voy a tener que hacer es aplicar las propiedades nada más. No me está pidiendo un resultado. Porque por ahí yo lo calculo a esa potencia y me da y sin querer la calculé mal. Entonces voy a tener mal el ejercicio. O por lo menos seguramente me van a descontar puntos. ¿Sí? Así que consejo, hagan lo que se les pida. Nada más y nada menos. Obviamente. No voy a hacer menos de lo que me piden. Acá me piden expresar este logaritmo. Perdón. Hacer de esta expresión un solo logaritmo. ¿Sí? Bueno, para eso tengo que tener presente las propiedades de los logaritmos.
¿sí? Incluso, bueno, ahí se les dice utilizando propiedades. Entonces, yo tengo 3 por el logaritmo natural de 2 más 1/3 por el logaritmo natural de 8 menos el logaritmo natural de 25. ¿Qué voy a tener acá entonces? ¿Cómo lo voy a resolver a esto? Bueno, ¿lo pudieron hacer a este? ¿Tuvieron algún inconveniente? Yo no lo había entendido. No lo entendiste, Aldana. No. ¿Los demás? Tampoco. A mí también se me complicó. Les Sí, costó. más o menos. Sí, yo sí lo hice. Bueno, vamos a ver, porque en realidad, fíjense que van a ver cuando lo resuelva, ¿sí? Si, bueno, aquellos que no los hicieron, aplicando, ¿no es cierto?, propiedades, eh, ¿sí? Van a ver que sale fácil el ejercicio, pero tengo que tener en cuenta las propiedades del logaritmo. ¿Estamos? Porque si no tengo en cuenta las propiedades, yo no puedo quizás resolver este ejercicio. ¿Qué pasa? Yo tengo 3 logaritmo natural de 2 más 1/3 logaritmo natural de 8 menos el logaritmo natural de 25. Yo ya sé que en algún momento por lo menos voy a tener una multiplicación y una división de esos logaritmos, ¿sí? ¿Y por qué sé que voy a tener una multiplicación y una división? Una división, perdón. Porque voy a tener, porque yo tengo acá una suma, que yo sé que la suma se relaciona con la multiplicación y la resta se relaciona con la división, ¿sí? Entonces más o menos puedo llegar a tener una idea sobre eso. Y después tengo 3 por el logaritmo natural de 2 más 1/3 por el logaritmo natural de 8. Fíjense que tengo este 3 multiplicado por todo este logaritmo y 1/3 multiplicado por este otro logaritmo. Yo sé que cuando tengo un número delante del logaritmo, yo sé que a ese logaritmo también lo puedo expresar como una potencia. Hago la inversa, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer acá el logaritmo natural de 2 elevado al cubo, ¿sí? Más el logaritmo natural, fíjense, este 1/3, si está multiplicando lo puedo pasar acá como un exponente. También se podía pasar por raíz, ¿no es cierto? También lo podrían haber pasado como raíz, ¿sí? Porque en realidad acá este 1/3 de hecho me va a quedar como la raíz cúbica de 8, ¿sí? Menos el logaritmo natural de 25. Bueno, este, si quieren lo pasamos como dice Aldana y que me va a convenir más pasarlo como raíz, ¿sí? 2 al cubo más el logaritmo natural de la raíz de 8, ¿sí? La raíz cúbica de 8 menos el logaritmo natural de 25. Fíjense que lo único que hice fue pasar este como exponente, y a esto, como yo sé que cuando lo elevo a la 1/3, este me determina el índice y este el exponente, lo pongo directamente como raíz. Es lo único que he hecho hasta ahora, nada más. Y bueno, fíjense que acá, ¿qué tengo? Una suma y una resta, ¿sí? Yo sé que la suma, ¿con qué lo relacionábamos? La Con la multiplicación. multiplicación. La multiplicación. Entonces yo puedo poner el logaritmo natural de 2 al cubo, ¿sí? Por la raíz cúbica de 8. Y a la resta, ¿con qué la relacionábamos? La Con la división. división. Bien. Sobre 25. ¿Estamos? Y ahí me queda expresado todo como un solo logaritmo. ¿Puedo llegar a resolverlo de adentro? Sí, puedo llegar a resolverlo de adentro. No hace falta, en realidad, porque yo no se los pido, ¿sí? El ejercicio me pide expresarlo como un solo logaritmo. ¿Está expresado como un solo logaritmo? Sí. ¿Puedo calcularlo de adentro? Sí, si quiero lo hago. Y esto me va a quedar logaritmo natural de
2 al cubo es 8 y raíz cúbica de 8 es 2. Entonces me queda 8 por 2, ¿sí? Sobre 25. Y bueno, si quiero calcular el 8 por 2, esto me va a quedar el logaritmo natural de 16 sobre 25. Y bueno, ¿podría calcular este logaritmo? Sí, podría calcular ese logaritmo, pero si no tenían calculadora no pasaba nada, ¿sí? Fíjense que en realidad serían como 3 pasos, o 2 si quieren. El primer paso es pasar esto como exponente. Si lo dejaban así no había ningún problema, ¿eh? Lo podrían haber dejado así o lo podrían haber expresado como raíz. No había ningún problema. De cualquiera de las dos formas que lo hubieran dejado estaba bien. O sea, que los pasos más importantes son de acá a acá y de acá hasta acá. ¿Qué hice? Apliqué propiedades del logaritmo, ¿sí? El producto me dice que es una potencia de ese logaritmo. Y la suma y la resta me dice que es una multiplicación y una división respectivamente. ¿Estamos? Es como si hiciera las propiedades, pero al revés, ¿o no? Exacto, la inversa. O sea, a ver, recuerden, a ver si puedo, déjenme un segundito, lo voy a presentar para no borrar esto, ¿no es cierto? Así lo pueden copiar si no lo hicieron. Fíjense, cuando tienen las propiedades de logaritmos, ¿dónde están? Acá. Fíjense, me dice que, por ejemplo, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Sí? El logaritmo de A de B por C es igual al logaritmo de A más B, el logaritmo de A en base, perdón, el logaritmo en base A de B más el logaritmo en base A de C. A ver, yo en esta igualdad puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Yo puedo poner esto porque es una igualdad, estamos, no quiere decir que de esto pase a esto nada más. No, yo de esto también puedo pasar a esto otro. ¿Estamos? O sea, yo puedo hacer este tipo de trabajo aplicando las propiedades, ¿sí? Fíjense que de acá, de un logaritmo que tengo dividido en dos logaritmos, pasa a un logaritmo solo. ¿Estamos? Fíjense, a ver si hay algún ejemplo por acá, pero me parece, no me acuerdo si hay algún ejemplo más acá. No. Bueno, no, acá no tenemos ningún... Bueno, por ejemplo, no, acá no puedo porque no tengo la misma base. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no es cierto? Pasamos de un logaritmo de una multiplicación, pasamos al de la suma, puede ser de la suma al del logaritmo, ¿sí? En cualquiera yo de las formas que tenga, yo puedo pasar de un lado a otro, ¿sí? Puedo pasar de la potencia a la multiplicación o de la multiplicación a la potencia. ¿Estamos? O sea, puedo pasar acá puedo hacer de acá, puedo partir de acá a acá o volver acá a acá, ¿sí? Cualquiera de las dos formas yo lo puedo trabajar. ¿Estamos? Sí, yo no había entendido la consigna, por eso no lo había hecho. A ver, las propiedades es lo único que tenían que aplicar. Son propiedades que cumplen con esas condiciones de igualdad. O sea, yo puedo ir de un lado a otro, ¿sí? Todas las veces que yo quiera. Puedo ir y volver. ¿Estamos? Bien, denme un segundito.
Bueno, después en el otro punto, ¿sí? Voy a borrar acá. ¿Lo copiaron a esto? ¿Los que no lo hicieron? Yo sí. Sí, Bueno, Sí, profe. bien. La idea también de que hubieran varios puntos es que quizás un punto solo no se llevara tanto puntaje, ¿sí? Por lo menos tener la oportunidad de haber más puntos, quizás, de llegar al puntaje para probar. Este quizás era uno de los que más valía, ¿sí? Ahí les digo bien, sí, valía 9 puntos, ¿sí? Pero bueno, era uno solo de estos. Después tenían los otros ejercicios donde quizás por ahí les costó un poco menos aplicar propiedades. Fíjense. Después el otro ejercicio le decía, desarrolla las siguientes expresiones utilizando propiedades de los logaritmos, ¿sí? Tenían en el primer caso el logaritmo de a al cuadrado por b sobre c. ¿Este lo pudieron hacer? Sí, ese sí. Ese sí. Bien, este estaba un poco más... A ver, no sé si más fácil, pero quizás como un poquito, salía un poquito más directo, se podría decir, ¿sí? Acá yo lo que tengo que hacer es aplicar las propiedades, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo una multiplicación, por más que no me lo diga, ¿sí? Yo sé que ahí tengo una multiplicación y una división. Entonces yo, aplicando propiedades, esto me va a quedar como el logaritmo de a al cuadrado. Tengo una multiplicación, entonces yo puedo expresarlo como una suma más el logaritmo de b menos, ¿por qué menos? Porque tengo una división acá, el logaritmo de c. ¿Estamos? ¿Ya hicieron algo más? El 2 Bien. pasa a multiplicar, ¿no? Bueno, el 2 lo puedo multiplicar por el logaritmo, ¿sí? 2 logaritmo, ¿sí? De a más el logaritmo de b menos el logaritmo de c. ¿Estamos? Y ahí directamente terminaba ese ejercicio, ¿sí? Bien, acá lo único que tenían que hacer era aplicar propiedades. Otra vez, no tenían que encontrar ningún resultado ni resolverlo. No tenían que hacer absolutamente más nada, ¿sí? Em, bien, en los otros era más o menos similar. Los otros ejercicios. A ver, tenían... Denme un segundito. Los voy a compartir por si en alguno de los otros dos tuvieron alguna duda. Bueno, el B era muy similar a este. El C podríamos llegar a ser. Voy a borrar acá.
Bien, fíjense tenían el logaritmo en base x de raíz de x sobre raíz cúbica de x al cuadrado. Bueno, lo pudieron resolver. Yo sí. ¿Sí? Los Sí. demás. Bien. María Paz, ¿lo pudiste hacer a No. ¿No? Yo sí, profe. Bueno. Bien, veamos cómo lo hacemos a Lo mismo, ¿sí? Tengo que aplicar propiedades. ¿Cómo aplico las propiedades del logaritmo? Bueno, yo acá tengo el logaritmo de una división, ¿sí? Entonces, yo me tengo que asegurar que esto quede como el logaritmo de una resta. Entonces va a quedar el logaritmo de la raíz de x, ¿sí? Menos, o sea, el logaritmo en base x, siempre la misma base, no olviden eso. El logaritmo en base x de la raíz cúbica de x cuadrado. Bueno, y ahora lo que podría llegar a hacer es expresar estas raíces, ¿sí? Como un exponente. Entonces, puedo hacer el logaritmo en base x de x elevado a la 1/2 menos el logaritmo en base x de x elevado a la 2/3. Bueno, y ahí lo que puedo llegar a hacer es lo mismo que hicimos anteriormente, que había dicho Martina, pasar el 1/2, ¿sí? El exponente como una multiplicación, la propiedad de la potencia. Entonces, me va a quedar 1/2, el logaritmo en base x de x, ¿sí? Menos 2/3 por el logaritmo en base x de x, ¿sí? Y lo podrían haber dejado ahí. Si lo dejaban ahí, estaba bien. Si lo querían seguir resolviendo, bueno, no había ningún problema, pero si lo dejaban ahí, hasta ahí estaba bien. ¿Qué más podríamos haber llegado a hacer acá? Quedaba 1. Bien, el logaritmo en base x de x, ¿sí? Imagino que decís eso, Aldana, ¿sí? Esto da 1, tanto esto como esto, ¿sí? Entonces yo puedo decir que esto me va a quedar 1/2 por 1 menos 2/3 por 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el logaritmo de la base, ¿sí? A ver, no hacía falta hacer esto. ¿Estamos? Ustedes, porque solamente les pedí aplicar, bueno, quizás podrían haber llegado hasta este paso, porque en realidad estamos aplicando una propiedad que es el logaritmo de la base también. Pero bueno, si llegaron hasta acá, los que lo hicieron, está bien también. Pero bueno, podríamos haber ido un poquito más allá también. Y esto, si lo resuelvo, ¿sí? Esto me queda 1/2 menos 2/3, ¿sí? Que si no me equivoco es 3, 4, si no me equivoco es menos 1/6. No estoy seguro, pero creo que es menos 1/6. Sí, es eso. Bien. Bueno, ese era el ejercicio C. ¿Estamos? Bien, María Paz, si no lo pudiste hacer, copialo, ¿sí? Así ya lo tenés. Sí, ya lo copié, profe, Perfecto. gracias. Albano, ¿lo pudiste hacer a Sí, profe, sin problema. Bueno, Julieta. Bueno, profe, no sé si lo pudiste hacer o no.
En realidad te pregunto si lo pudiste hacer el ejercicio. Racionalización. En realidad no podríamos... A ver, ¿vos lo hiciste con racionalización a este? Ah, bueno. Pero lo hiciste aplicando así. Logaritmos. Ah, bueno. Bueno, no importa. Bueno, la idea, a ver, la idea más que nada es que lo veamos. Puede ser que no se acuerden cómo hayan hecho algún ejercicio, ¿sí? Pero bueno, la idea es que más o menos lo veamos para que ustedes vean cómo, si tienen que hacer alguna corrección quizás en el examen, ya directamente vean cómo lo van haciendo. Bien. Dame un segundito más. Después el punto 4. El punto 4 les decía, resuelve las siguientes operaciones combinadas, expresar el resultado como una fracción irreducible. ¿Tuvieron algún inconveniente con ese punto? Yo creo que lo hice bien. No, Bien, creo que no. O sea, que no tuve inconvenientes. bien. Más que nada, a ver, no había mucho por ahí lo que podía llegar a costar, ¿no es cierto? A ver, acá tenían que hacer básicamente, es una, ¿no es cierto? Es parte de ejercicios combinados, ¿sí? No hay mucho más que buscarlo. Por ahí lo único que podían llegar a tener inconvenientes era en estos números que estaban expresados en forma decimal, ¿sí? Tenían que quizás pasarlo a lo que podía llegar a convenir es pasarlo a fracción. ¿Y por qué pasarlo a fracción? Porque, ojo acá, me dice expresar el resultado como una fracción irreducible. ¿Estamos? Si me pide una fracción irreducible, yo no puedo expresar el resultado como un número decimal. Estamos como una expresión decimal, sino como una fracción irreducible. Acá, bueno, ya quizás ya lo tenían todo como fracción, ¿sí? Pero bueno, lo único por ahí que podía haber llegado a costar es expresar esto en fracción. ¿Lo hicieron así? ¿Lo pasaron a fracción? ¿Los números? Sí. Bueno, bien. Franco, ¿estás ahí o ya te fuiste a ver el partido? No, estoy en los dos. Estaban las dos... Bueno, no hay problema. No, ahí se me complicó un poco con el de pasar a fracción, El el de pasar 0,7. el 0,7 periódico. Sí, sí. Ese se complicó el... A ver, se entendía que el piquito era periódico, ¿no? Por ahí no sé si se Sí, sí, entendió eso. sí. Sí, sí, pero no sé por qué se me complicó. Bueno, a ver, en realidad, a ver, no lo voy a ver, no lo voy a resolver todo, sí, pero más que nada por si han quedado ahí un poco, yo tenía menos 0,5 más 3 cuartos por 1,6 periódico dividido 2,5 más 0,7 periódico. ¿Sí? Yo tengo que pasar todo esto a fracción. Bueno, entonces yo puedo, si quiero, puedo pensarlo de esta manera. Al 0,5 es 5 décimos, ¿sí? Y puedo simplificarlo y me queda un medio. Bueno, más 3 cuartos, ¿sí? Eso ya está. Por 1,6 periódico. ¿Cómo pasaba esto? Bueno, lo explico rápidamente. Es el número menos la parte no periódica
sobre 9. ¿Sí? Esto me queda 15 sobre 9. Que si simplifico, ¿sí? Por 3, esto me va a quedar 5 tercios. ¿Sí? Y bueno, el 2,5 sería 25 sobre 10, que si simplifico, me queda, simplifico por 5, me queda 5 medios. Y el 0,7 no es ni más ni menos que es el 7 sobre 9. Sería 7 novenos. Entonces me quedaría un medio más 3 cuartos por 5 tercios, ¿sí? Dividido 5 medios más 7 novenos. ¿Sí? O sea, voy a tener que resolver primero todo esto y después hacer la suma y la resta. No sé si lo han hecho así. No sé si han cambiado por ahí alguno de los pasajes por ahí. El que podía llegar a costar era un poquito más ese. Pero bueno, espero que lo hayan hecho bien. Después lo demás era resolver, ¿sí? No había mucho más. Si sabían resolver multiplicación y división, bueno, no había mucho más que hacer. A ver, no era necesario simplificar, ¿sí? Yo simplifiqué porque siempre es conveniente trabajar con fracciones más pequeñas, ¿sí? Pero el resultado final sí lo tenían que simplificar porque le pedía expresarlo como una fracción irreducible. El que importaba era el resultado final para expresarlo como esa fracción. Bien. ¿Estamos, Franco, lo del 0,7? Sí, no sé, porque me confundí en eso ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, para que lo tengas en cuenta ya para la próxima. Bien. Vamos a ver los de racionalización y el viernes vamos a ver bien detalladamente los problemas. ¿Sí? Así ya directamente los dejo, porque para los problemas quizás nos demoremos no nos demoremos un poquito más, pero sí me gustaría darle un poquito más de tiempo y no verlo tan así por encima. Además, es un tema que todavía no terminamos de ver, ¿sí? Es un tema que por ahora vamos a seguir viéndolo, porque nos falta ver una parte de regla de 3 simple y porcentaje, ¿sí? Ya para cerrar con todo esto de razones, proporciones, ¿sí? La idea es cerrar con esto y ya después empezar con lo otro. Bueno, fíjense que en el punto 5 ustedes tenían que racionalizar dos números, ¿sí? Bueno, en uno tenían un número y en otro tenían una expresión. En el primero tenían 2 por raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 menos 2. Bien. Bueno, acá, fíjense, yo lo que tenía que llegar a racionalizar siempre es este denominador, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de racionalizar es hacer un número irracional en racional, ¿sí? A ver, no es que hacemos todo el número racional en irracional, sino solamente el denominador. Bueno, fíjense que acá yo tengo una resta, ¿sí? Para esta resta, ¿se acuerdan cómo lo resolvían? ¿Qué pasa el otro lado sumando? Bueno, tenía que multiplicar numerador y denominador, ¿sí? Por la suma de estos dos. ¿Estamos? ¿A eso te referís, Aldana? Sí. Bien. Bueno,
Acá yo lo que podría, si quería, ¿sí? Podría hacer una distributiva. Este con este y este con este, ¿sí? Entonces esto me queda 2 raíz de 2. 2 por raíz de 2 es 2 raíz de 2. Y 2 por 1 es 2. Entonces me queda menos 2. ¿Sí? Es igual a raíz de 2 menos 2. Y multiplico, ¿sí? Por la operación opuesta que tengo acá. Si yo acá hubiera tenido una suma, multiplicaba por una resta. Pero si yo tengo una resta, multiplico por una suma. ¿Sí? Entonces voy a tener raíz de 2 más 2 sobre raíz de 2 más 2. Ahí se acordó Abril, me parece. Con ese A. Bueno. Ahora, bueno, lo que tengo que hacer es multiplicar cada uno por esto. Recuerden que yo multiplico todo esto por todo esto. Y todo esto por todo esto. ¿Sí? Yo cuando hacía esta multiplicación, la de acá abajo, ¿se acuerdan que habíamos visto que tenía un nombre? Esto cuando multiplicaba esto por esto. ¿Se acuerdan qué nombre tenía? Diferencia de cuadrado. Exacto, Albano. Una diferencia de cuadrados. ¿Qué significaba esa diferencia de cuadrados? Bueno, que este número, vamos a poner primero el denominador, ¿sí? Este número me va a quedar la raíz de 2 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso, cuando yo multiplico dos números que se están restando por los mismos números que se están sumando, perdón, me queda una diferencia de cuadrados. ¿Por qué diferencia? Porque tenemos una resta. ¿Y por qué de cuadrados? Porque es el cuadrado de los dos números. ¿Sí? Bueno. Y acá, sí, voy a tener que hacer una... Voy a hacer una pregunta. La parte de arriba no va raíz de 2 menos 1. No, porque yo tengo 2 por 1. 2 por 1, ¿cuánto es? Ah, ya 2. entendí. Estamos, me queda menos 2. Y fíjense acá. Bueno, acá me va a quedar algo parecido también a una diferencia de cuadrados. ¿Sí? No es lo mismo, pero va a ser algo parecido. Pero, bueno, yo lo puedo desarrollar a esta multiplicación. ¿Sí? Arriba me va a quedar 2 raíz de 2. ¿Sí? Por... Si fíjense, si yo hago 2 raíz de 2 por raíz de 2, me queda 2 raíz de 2, todo esto, solamente la raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo 2 veces multiplicada la raíz de 2. Y 2 raíz de 2 por 2 me queda más 4 raíz de 2. Porque es 2 por 2, me queda 4. ¿Sí? Y después tengo que hacer menos 2 raíz de 2. Menos 2 raíz de 2. ¿Sí? Y menos 2 por 2 me queda menos 4. O sea, ya directamente puedo hacer esa multiplicación de menos 2 por 2 me queda menos 4. ¿Sí? Bueno. ¿Qué me va a quedar acá? Esto se me va a simplificar. ¿Sí? Entonces, acá y acá tengo que resolver. En el denominador me va a quedar 2. ¿Sí? Menos 2 al cuadrado, que es 4. Y acá, fíjense, este con este se me va a ir. Y me va a quedar 2 por 2 más 4 raíz de 2 menos... acá ya puedo resolver. 4 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 me va a quedar 2 raíz de 2 positivo. Menos 4. ¿Me siguen hasta acá?
¿O se perdieron en algún lado? Sí. Bueno. Ahora, yo hago 2 por 2, me va a quedar 4 arriba, más 2 raíz de 2 menos 4. Sobre 2 menos 4 me queda menos 2. 4 y menos 4 se me van a ir, ¿sí? Entonces me queda 2 raíz de 2 sobre menos 2, ¿sí? Este 2 con este 2 los puedo simplificar y esto me queda menos raíz de 2. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Era un poquito largo, ¿no es cierto? De todas formas, no sé, no me acuerdo qué puntaje le había dado. Bueno, 5 puntos le había dado. O sea, cada uno de los ejercicios. O sea, eran 10 entre los dos, eran 5. Si bien valía, bueno, pero no era uno de los que más valía, ¿sí? Eso, bueno, para que tengan en cuenta más que nada de dónde arrancar siempre, ¿sí? Yo tengo que ver de dónde estoy trabajando. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado 3 opciones? ¿Sí? Una cuando teníamos una raíz cuadrada, otra cuando teníamos una raíz enésima y otra cuando teníamos una suma o una resta en el denominador de las raíces, ¿sí? Bueno, este sería el último caso. Bien, ¿estamos? Los que no lo hicieron, cópienlo, ¿sí? Y vemos el último de racionalización y con ese ya terminamos. ¿Algo quedó bollando por acá, dando vueltas? ¿En algún paso se perdieron? No. Bueno, Yo no. bueno. Franco, sé que está más o menos en el partido, pero bueno, que me habías dicho que tenías problemas con el de racionalización. ¿Se pudo entender? No, sí, sí, lo estoy viendo. Perfecto. Bueno, borro. Bien, y tenía el otro, que era y raíz de x sobre raíz cúbica de x cuadrado. Bueno, en este lo que tenía que aplicar era el de la raíz enésima. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era ese? Sí. Bueno, ¿qué tenía que hacer Albano? ¿Te acordás? Restar el índice por el exponente. Exactamente. Restar el índice de la raíz con el exponente. Entonces, esto me va a quedar y raíz de x sobre raíz cúbica de x cuadrado y multiplicarlo por lo que me dijo Albano, siempre manteniendo el mismo índice de la raíz, ¿sí? Raíz cúbica de resto el índice de la raíz con el exponente, 3 menos 2 es 1, entonces me va a quedar raíz cúbica de x
sobre raíz cúbica de x. ¿Estamos? Sí. Bien. Acá no hay mucho más. A ver, puedo, acá sí tengo que hacer, pero en el numerador no voy a poder hacer mucho. ¿Por qué no voy a poder hacer mucho? Porque fíjense, tengo una raíz cuadrada y una raíz cúbica, ¿sí? No puedo trabajar con eso, porque son dos raíces de diferentes índices. Entonces, hago la multiplicación arriba, me va a quedar y por raíz x, raíz cuadrada de x por raíz cúbica de x sobre, bueno, acá me va a quedar raíz cúbica de x cuadrado, ¿sí? Y yo puedo unir estas dos raíces porque tienen el mismo índice. ¿Estamos? Entonces me va a quedar raíz cúbica de x cuadrado por x. Bueno, entonces acá va a ser y raíz x por raíz cúbica de x sobre, y acá puedo sumar los exponentes. Por eso hacíamos esto de restar el índice con el exponente. Entonces, para que me pueda sumar y me quede el exponente el mismo valor que el índice. Entonces me va a quedar raíz cúbica de x al cubo. Puedo simplificar acá este con este. Y acá me va a quedar y raíz x, raíz cúbica de x, todo esto sobre x. ¿Estamos? Y ahí terminaría ese ejercicio. Más no puedo hacer, ¿sí? Porque tengo una y, tengo una raíz de x y tengo una raíz cúbica de x. No podría trabajar con esos valores. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Hiciste todo mal, Abril? ¿Todo mal acá? ¿O todo mal en el examen? Ah, bueno. Bueno. Cópienlo. Y ya con esto dejaríamos por hoy. Y ya el viernes vemos bien los... el viernes vamos a hacer lo siguiente. Así ya el miércoles arrancamos con algo nuevo. El viernes vamos a terminar de ver los problemas, ¿sí? Y vamos a ver los problemas que tienen dudas en la parte de... si tienen alguno de proporcionalidad compuesta o en alguno más, porque ustedes me venían preguntando, ¿sí? Que tenían algunas... Yo les mandé algunos resueltos para que ustedes lo pudieran resolver, los pudieran ver, más que nada, pero por ahí si se los explico les queda un poquito mejor eh, les queda un poquito mejor a ustedes. ¿Estamos?